Hoy nos vamos a meter de una para no gastar tiempo. Y quiero que sepan que hoy no vamos a hablar de fútbol. Hay un partido importantísimo entre España e Inglaterra. Y por mi sangre argentina se me hace imposible hacerle fuerza a Inglaterra. Entonces vamos a España. No vamos a hablar más de fútbol. No sean así, todos están como que... Ya me iba a meter a decir un montón de cosas. Self-control. Pero bueno, detrás mío sale el título de lo que quiero que hablemos el día de hoy. Excelente, excelencia. ¿Qué significa ser excelente? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la excelencia? La cultura nos ha enseñado una definición errónea, equivocada de lo que es ser excelente. Muchas veces pensamos que ser excelente es ser perfecto, entonces como no podemos ser perfectos, ni siquiera intentamos. Cuando la palabra de Dios, y si vemos realmente lo que es ser excelente, es simplemente darle todo lo que tienes para dar. No es ser perfecto. Imposible ser perfecto, perfecto solo Jesús. Pero tú y yo sí podemos ser excelentes. Tú y yo sí podemos ser excelentes en todo. Es más, yo discutiría que la excelencia es algo que Dios demanda de nosotros. Que nuestras vidas deberían ser excelentes en todas las áreas. En toda área de mi vida, todo lo que toca mi vida, deberíamos ser excelentes. Y mientras venía estudiando y orando todo esto, este tema las últimas 2 semanas, porque la realidad este mensaje lo traía preparado para el domingo pasado y sucedieron un par de cositas, pero cuando me puse a orar para esta semana, Dios me decía, no, sigue con eso. Y me metí más de lleno y wow, impresionante lo que sucede cuando estudias la palabra de Dios. Pero me venía matando la risa porque ya hace 11 años que llegué a la universidad y mandaron una foto en un chat que tenemos con unos amigos de literalmente hace 11 años ayer. Y me ponía a pensar de lo que fue esa etapa de mi vida. Y me acuerdo que cuando llegué a la universidad te metían de una con la iglesia, y en la iglesia yo me metí a servir en lo que eran los jóvenes adultos, los universitarios. Y me metí y mi equipo, casi no existía ese ministerio. Entonces me dijeron, mira, métete a las universidades y la verdad no hay nada, entonces dale. Entonces yo, listo, bueno, chévere. ¿Qué es lo que hay? Me dijeron, hay este equipo. Y llegué a ver el equipo que había. 6 asiáticos. Porque está equivocado decir 6 chinos. De la misma manera que ellos dirían de nosotros 6 mexicanos. No. Cuando en realidad hay 2 colombianos, un venezolano, un ecuatoriano. Entonces habían 6 asiáticos y me acuerdo, me senté con ellos y les dije, hi, nice to meet you, my name is Pablo. Mucho gusto, mi nombre es Pablo. Y ellos, oh, Pablo. Yo, no. Pablo. Oh, Pablo. Y uno me dice, ok, you spell it. Deletréalo. Yo le dije, ok, P-A-B-L. Le dije, casi me arrancó la lengua. Oh. Y los 6 me dijeron, oh, Pablo. Entonces, ¿qué pasó? Miré eso y dije, wow, esto va a ser interesante. Ellos casi no hablan inglés, yo definitivamente no hablo el idioma de ellos. Y de la misma manera que Daniel y sus amigos, al ser sacados de la tierra prometida, llegan a Babilonia, lo primero que hicieron fue obligarlos a hablar otro idioma, y lo segundo fue cambiarles el nombre. Entonces, como mis 6 amigos ya no estaban en Asia o en sus países y habían llegado a Australia, era un idioma diferente, entonces dije, no, teológicamente tengo toda la autoridad para cambiarte el nombre. Y no sé si sabían esto, pero muchas personas de esa región del mundo, como tienen nombres tan diferentes a los nuestros, cuando llegan a nuestras culturas, ellos eligen un nombre. Entonces me acuerdo, estaba hablando con uno y el primero que conocí, mi mano derecha, esta es mi derecha, y le digo, what's your name? Y él me dice, Steve. Bro, tú no te llamas Steve. ¿Cuál es tu nombre, verdad? Y me dijo, Hyun Min Kim.
literalmente, se llama Hyun Min Kim. Y yo le dije, ya no me va a dar. Y ya no vas a ser ni Steve ni Hyun Min Kim, vas a ser Esteban. Y no, en serio, y me pareció chistoso darles a todos nombres hispanos. Y a ellos les encantaba, porque como de todas maneras ellos ya iban por ahí eligiendo nombres. Entonces me acuerdo, llegó otro y le digo, ¿cuál es tu nombre? Y me dijo su nombre de verdad. Y le dije, ok, no, ese nunca me va a salir. Y le digo, ¿cómo te gusta que te digan? Me dice, oh, I like Martin. Que le gustaba Martín. Y yo, ok. No. ¿Cómo es que? Me dice, no, I like Ricky. Él quería que le dijeran Ricky. Yo le digo, ¿por qué? Él me dice, Ricky Martin. Y yo le dije, no, esa no es una buena referencia. No quieres eso. Y me acuerdo, ahí empezamos una amistad y empezamos a meternos a las universidades, a servir, a crear estudios bíblicos y esa vaina empezó a crecer. Y me acuerdo que un día ya teníamos tantos estudiantes que no había manera de llevarlos a la iglesia. Y la iglesia en la que estábamos tenía un montón de buses. Y yo jugaba fútbol con la persona que estaba encargada de los buses. Y un día después de un partido así bien caliente, le dije, hey, Clark, ¿me prestas un bus? Y yo sabía que lo agarré mal parado. Y él me dijo, ya. Chao, no le volví a preguntar. Ese domingo temprano yo fui, agarré un bus. Salió alguien y me preguntó, ¿tú sabes manejar bus? Ya. Mentira, en la vida había manejado un bus. Y en Australia no es como acá, sino que se maneja en el otro lado. Y no solo estaba manejando del lado que no era, sino que era manual. Imagínense meter primera por allá con la zurda. Y me acuerdo, llegué a la primera universidad y habían como 200 muchachos ahí. Y yo abrí la puerta y se metieron. Y la cultura de ellos es muy correcta. Entonces se sentaron todos y cuando ya no habían más puestos, ni siquiera se dejaron de montar y se pararon así. Y yo le digo, Esteban, dale. Me dijo, no more seats, no hay más sillas. Le dije, tranquilo, esto ya no es un bus, esto es una chiva, dele, móntese todos. Y ellos no entendían y se fueron montando y empezamos literalmente a llenar, tanto que la iglesia tuvo que sacar un servicio nuevo de la cantidad de estudiantes que estaban yendo a la iglesia. Y me acuerdo que en esa época me conseguí un trabajo, estaba trabajando en la tienda de Nike, que fue el peor trabajo de mi vida. Nunca pasé tanta hambre como en esa época de mi vida. Me pagaban, inmediatamente compraba cosas en la tienda. Entonces vivía en ayuno. Y en ese trabajo conocí a una persona que terminó siendo la persona más importante en lo que es la vida nocturna de Sydney, Australia. Manejaba todas las discotecas más grandes. Y me acuerdo, mi última semana antes de venirme, queríamos hacer un cierre de año con todos los estudiantes universitarios y el único espacio que sostenía la cantidad de gente que teníamos era la discoteca más grande de Sydney. Nos la dieron gratis, sonido gratis, todo producción gratis, y lo que era un espacio usado por el enemigo se convirtió en un altar de la presencia de Dios, donde cientos de muchachos le entregaron su vida a Jesús. Y me acuerdo que yo parado ahí, había más de 4,000 personas y yo decía, wow, Dios, tú te estás moviendo. Y típico cristiano, uno dice, tú tienes cosas grandes para mí. Y me acuerdo que esa noche mismo Dios me habla y me dice, negrito, te vas a casa. Y ya tenía ofertas de iglesias grandes para ir a hacer cosas chéveres, el propósito de Dios para mi vida, y Dios me dice, te vas a la casa. Entonces bueno, llegué acá. Llegué un jueves, el viernes ya yo tomaba mi posición como pastor de jóvenes en TMT y me acuerdo que entré a lo que era TMT, estaba en la mitad de la alabanza y yo dije, ¿qué hice? La alabanza era tan mala que me salí y esperé afuera hasta que terminara y cuando terminó entré y habían 6 pelagatos y eso fue un viernes y el sábado tenía un viaje para Nueva York, me habían invitado a una conferencia para dar una charla de cómo hacer ministerio universitario. Y me acuerdo, llegué a esa charla y habían unas 3,000 personas y yo dije, ok, Dios, ahora sí. Volvimos a estar en la misma página.
Y me acuerdo que regresé a mis 6 pelagatos y yo decía, Dios, ¿te equivocaste? ¿Me equivoqué yo? Creo que te equivocaste tú. ¿Vieron? Porque nunca es culpa de uno, siempre es culpa de Dios. Y en una noche, en la presencia de Dios, Dios me dice, ¿qué tan dispuesto estás a ser fiel y a ser excelente con lo que yo te he dado? Y obviamente con lágrimas dije, wow, Dios, mis mejores prédicas, lo mejor de mí, lo voy a derramar con estos 6 muchachos. Estas personas van a recibir lo mejor de mí, no importa dónde me inviten, dónde me lleven, qué vaya a ser. Este espacio va a recibir lo mejor de mí, porque es lo que tú me has dado, es lo que tú has confiado en mis manos. Y eso fue literalmente lo que sucedió. Semana tras semana, 6 muchachos, 7 muchachos, y eso empezó a crecer. Pero era un espacio en el cual yo venía y derramaba todo de mí, sin importar que fuera 1 o 100. Y me acuerdo ese primer viernes con un corazón diferente, una perspectiva diferente. Llegué acá con el equipo, y el equipo era solo mi hermana, porque era la única que estaba ahí y ella estaba ahí obligada. Entonces llegamos a recoger las sillas para preparar el espacio. Y Dios me repetía otra vez en mi corazón, negrito, ¿qué tan dispuesto estás a ser fiel y a ser excelente? A ser excelente. Porque muchas veces nosotros damos excelencia cuando las cosas se ven grandes, y damos mediocridad cuando las cosas se ven pequeñas. Era muy fácil prepararme para dar una charla frente a 2,000 personas, 3,000 personas, pero ¿qué pasa cuando tienes 5? ¿Qué pasa cuando tienes 6 personas? Es muy fácil darle toda tu atención a un problema grande del trabajo, y muy fácil darle lo que te sobra a tu hijo porque es pequeño. Pero la palabra de Dios nos llama a ser excelentes en todo. Que todo sobre nuestras vidas sea excelente. Que grite excelencia. Y si estás tomando nota, quiero que apuntes este primer punto. Y hoy solo vamos a tocar literalmente 2 puntos y quiero que nos metamos. Pero el primer punto que puse es, no es un atributo, es una virtud. Obviamente me tocó meterme al diccionario porque mi español no es suficientemente bueno como para tirar palabras así y entender exactamente qué es lo que significan. Entonces me metí al diccionario, y atributo es algo que ya tienes. Uno de mis atributos es que soy moreno. ¿Y cómo lo sé? Porque hay personas que me dicen, wow, lo que daría por tener ese color, y yo no di nada. Ya iba a decir una barbaridad. Bueno, la digo, la calidad no se improvisa. No vamos a hablar de fútbol. Acá están diciendo se le salió el argentino. Hoy no vamos a hablar de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Un atributo es algo que simplemente uno tiene. No hiciste nada para obtenerlo, simplemente lo tienes. Y una virtud, y ojo, me metí al diccionario, y una virtud es lo que sucede cuando eres intencional con un proceso. Entonces nosotros hemos creado que hay virtudes de los cristianos, que wow, la virtud del cristiano es una persona que tiene fe, es una persona que tiene pureza, que tiene esto, que tiene lo otro, pero hemos dejado atrás la realidad que la excelencia es una virtud, que la excelencia es algo que tú y yo deberíamos perseguir, es un estilo de vida que deberíamos vivir. Y ojo, quiero ser muy claro con esto. Ser excelente no es ser perfecto. Ser excelente es saber que le diste todo. Entonces, ¿qué sucede? Tú deberías vivir tu vida, vivir tus días de una manera excelente. Saber que llegas a tu cama al final del día y decir, wow, no fue un día perfecto, pero le di todo. Perdí un par de veces el día de hoy, pero le di todo. Y solo porque perdiste no significa que no fuiste excelente, solo significa que tuviste una oportunidad para aprender. Y mañana puedes volver a intentar.
Pero nosotros le hemos dado más importancia a diferentes virtudes. Y es más, últimamente me pasa bastante, no en esta iglesia, obviamente en otras iglesias, que se me acerca a personas y me dice: pastor, usted es un pelado. Ya ni siquiera soy un joven, soy un pelado. Ok. Y lo hacen sonar como que de cierta manera, cuando llegas a cierta edad, ya estás por encima de ciertas cosas. Ya la santidad no es tanto para ti, eso es para los jóvenes. Ya la pureza no es tanto para ti, tú ya sabes, eso es para los jóvenes. La obediencia, no, eso ya no es para ti, tú eres un adulto, yo ya soy grande, yo puedo tomar mis decisiones, eso es para los jóvenes. Pero cuando hablamos de excelencia, estamos hablando de carácter. Es imposible ser excelente si no tienes carácter. Es imposible que la excelencia sea una virtud si no está sostenida por tu carácter. Entonces, ¿qué sucede cuando hablamos de carácter? Hablamos de qué es lo que pasa detrás de puertas cerradas. Y te lo compruebo. ¿Será que eres un trabajador excelente o un trabajador mediocre? Un trabajador excelente hace su trabajo de la mejor manera posible, porque ama su trabajo, porque honra su trabajo. Un trabajador mediocre, esto lo aprendí hace poco en Miami, de unos hermanos cubanos que me decían: nosotros vamos a hacer cajita. Vamos a hacer cajitas. Y yo: cajitas. Tú trabajas haciendo cajitas, that's awesome, espectacular. Me dice: no, hermano, brother, porque ya no es un hermano, es un brother. Me empezó a explicar que hacer cajitas era matar tiempo. Y si tú eres un trabajador mediocre, y todos van a saber esto, que uno sí trabaja cuando el jefe entra. Entró el jefe y uno ahí sí, ni sabías que podías escribir así de rápido. Empiezas a descubrir cosas dentro de ti que ni sabes. Wow, yo la verdad soy re inteligente. Pero la excelencia es sin importar quién está viendo. Y muchas veces nosotros le damos excelencia a momentos que parecen merecerlo. Y acá podríamos pasar horas, pero la palabra habla de pequeñas zorras, de cosas que todo merece excelencia. Y es más, si tienes tu Biblia, ¿por qué no la abres conmigo a Daniel capítulo 6? Y vamos a ir del versículo 1 en adelante. Y antes de que empecemos a leer, te quiero dar un poquito de contexto de qué es lo que sucede en la historia de Daniel. Daniel, en el primer capítulo, primer versículo, la Biblia nos cuenta del peor día de la vida de Daniel. Él es tomado de su tierra, secuestrado, llevado a otra tierra, obligado a hablar otro idioma, y hasta le intentan cambiar su identidad. Pero hay algo sobre Daniel, y es que él era excelente. Y quiero que leamos capítulo 6, versículo 1. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar ¿a qué? 120. ¿Cómo se dice? Sátrapas. En inglés, como no hay acentos, hay veces se me corre eso. Sátrapas. Y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Ahí ya podemos parar y ver que había algo sobre Daniel que lo hacía marcar la diferencia. Hay 120 pelagatos y 3 administradores. ¿Cuánta gente hay en tu trabajo? Vamos más profundo. ¿Cuánta gente hay en tu barrio? ¿Cómo se ve tu casa? ¿Cómo se ve tu patio? Una vez me invitaron a predicar a un lugar y me recogieron, mandaron a alguien para que me recogiera, y me recogieron en el carro más feo que he visto en toda mi vida. Es más, me monté a ese carro y yo dije: nos va a tocar empujar. Pero tranquilos, me ha pasado, hasta me ha pasado en buses, imagínense eso, que nos tocó bajarnos a todos del bus a empujar para que prendiera.
Pero me monté a ese auto y estaba impecable. No había esquina en ese carrito que tuviera polvo. Todos los detalles estaban limpios, todo estaba bien cuidado. Yo decía, wow. Me bajé de ese carro del hotel y dije, Dios, me acabas de ministrar con ese carro. Y acá ya podemos ver que Daniel ya sobresale. Y quiero ser muy claro con esto, iglesia. Muchas veces nosotros nos quedamos con nuestra condición como excusa para no ser excelentes. Pastor, es que todavía no hablo inglés. Es que, pastor, mi trabajo, yo solo hago café. Sé el mejor barista. No, pastor, es que mi trabajo, lo único que hago es cambiar chapas. Sé el mejor cambiando chapas. Quiero que sepas algo y ahorita lo vamos a ver verdadero y real en la vida de Daniel. Cuando tú eres excelente es imposible ignorarte. Si tu trabajo es cambiar chapas y eres excelente cambiando chapas, adivina qué va a pasar. Vas a cambiar las chapas de las casas más caras y te van a pagar bien. Pero como nosotros nos quedamos con la perspectiva de que es que solo cambio chapas, así te vas a quedar. Y no es un problema de tu trabajo, es un problema de tu carácter. Y nos quedamos con excusas. Entonces miren, 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. En otras palabras, Daniel tenía gente bajo su cargo. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo. Porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y hay otra traducción que dice que Daniel tenía un espíritu de excelencia. Y si fuéramos a seguir leyendo, lo que sucede es que no le encuentran falla a Daniel. Entonces, ¿qué sucede? Usan su fe en contra de él. Estos pelagatos van y se le presentan al rey y le dicen, hey, ¿por qué no creamos algo para que la gente te adore? Y él dice, hey, qué buena idea. Y después van y agarran a Daniel con eso. Pero ahí hay algo importante que tenemos que ver, iglesia. Daniel llega, los israelitas llegan, les quitan su idioma, los obligan a hablar el idioma de esa gente. Les quitan sus nombres, lo que normalmente nos daría nuestra identidad. Les cambian el nombre, pero se dan cuenta que nada de eso marca su identidad. Y quiero que escuches esto. Lo que marcaba la identidad de Daniel era su fe en Dios. Era su fe en Dios. Su fe en Dios, su identidad era tan clara porque era sobre su fe en Dios que podía sostener ser un hombre de carácter que lo convertía en un hombre excelente, que era imposible ignorar a tal punto que el rey le quería poner todo bajo su cargo. Entonces no me vengas a decir que porque eres inmigrante estás donde estás. Puede que esto sea un problema de identidad. Yo no soy pastor, esa no es mi identidad. Veía una entrevista de un peleador de la UFC que él decía, yo no soy peleador, peleo, pero esa no es mi identidad. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu identidad? ¿Sobre qué has puesto tu identidad? ¿Será que has puesto tu identidad sobre tus recursos? ¿Será que has puesto tu identidad sobre tu trabajo? Y escucha esta iglesia, ¿será que has puesto tu identidad sobre la carrera que tenías en tu país que acá no puedes ejercer? ¿Sobre qué has puesto tu identidad? ¿Sobre tus hijos? ¿Sobre tu esposo? ¿Sobre tu esposa? ¿Sobre el hecho de que tus hijos pueden que sea la primer generación que está acá? Entonces tienen buenas oportunidades. Entonces mi identidad está en que a mis hijos les va a ir bien. Si tu identidad no está en Cristo, te va a ir mal.
tu identidad, Daniel, él sabía que su identidad estaba sobre su fe, sobre su relación con Dios. Y cuando usan eso en contra de él, que termina en una fosa de leones, ni ahí le fue mal. Y muchas veces esos son los momentos que nosotros nos tiramos para atrás. Pero se nos olvida que Dios dice que yo uso todo para el bien de aquellos. Dios usa todo. Cuando eres excelente, es imposible ignorarte, sin importar qué es lo que haces. Ojo que acá no estoy hablando de que no, tú lo que necesitas es un mejor trabajo. No. Lo que necesitas es ser mejor en tu trabajo. No, pastor, cuando tenga un Ferrari lo lavo todos los días. Mentira, no lavas tu Honda Civic. Tu Hyundai sigue sucio. No vas a lavar un Ferrari. No, es que cuando tenga mi casa, ahí sí, mentira. Tú no necesitas un carro nuevo, no necesitas un barrio nuevo. Tienes que ser mejor en lo que Dios ya te dio. Tienes que ser fiel. Tenemos que ser excelentes. Tenemos que ser tan excelentes que sea imposible ignorarle. Y eso fue lo que Dios diseñó para que fuera la iglesia. Una gente excelente. Excelente. Y quiero que veamos lo que dice Efesios capítulo 6. Versículos 7 y 8. Miren esto porque me encanta. Y esto mismo que vamos a ver sale un par de veces en la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8. Sirvan de buena gana. Y ahí ya podríamos parar. ¿Cómo está tu actitud? Sirve de buena gana. No te ha dicho ni qué vas a hacer, simplemente hazlo de buena gana. ¿Cuántos días te despiertas y antes de arrancar el día ya perdiste el día por tu actitud? Pastor, es que tú no sabes lo que me toca hacer. No me toca saber qué te toca hacer. Dios sabe dónde estás. De buena gana. Eso parece como un mensaje que todo el mundo diría, no, predícaselo a los jóvenes. Eso parece un joven yendo al colegio después de desayunar. Todo lo que hagas, hazlo de buena gana. Por favor. No es por mí, no es por la iglesia, es por ti. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando arrancas de buena gana, ya estás más de la mitad a empezar a sentir gozo. Hazlo de buena gana. Sirvan de buena gana como quien sirve ¿a quién? Al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Escucha esto, sea esclavo o sea libre. Acá no está hablando de un estatus, acá no está hablando de un trabajo, acá no está hablando de que vives con ciertas dificultades o con ciertos beneficios. Acá está hablando de que si estás vivo, fuiste creado para ser excelente. Quiero que veamos lo que dice 1 Corintios 10, versículo 31. Pero antes de leer ese versículo, si nos fuéramos a ir un par de versículos más para arriba y viéramos el título de este pedazo de escritura, dice la libertad del creyente. En otras palabras, y cuando estés en casa te invito a que leas todo esto. Acá la palabra de Dios nos está enseñando y nos está resaltando la realidad de que tú y yo somos libres para tomar decisiones. Entonces, si tu vida es mediocre es porque tú has tomado esas decisiones. Y no es que de pronto seas una persona mediocre, de pronto has pasado por ciertas cosas que te han dañado tu carácter y no sabes cómo resolver tu carácter, pero lo que no te has dado cuenta es que es un problema de identidad. Que te has dejado marcar por el hecho de que este no es tu país, esta no es tu tierra, que acá estás solo, que acá no manejas el idioma. Puedes tener 100,000 excusas.
Daniel era un prisionero. Daniel era un esclavo. Y termina en una posición donde el mismo rey le quería poner todo bajo su cargo. Entonces te invito, lee todo ese pedazo, pero quiero que veamos lo que dice el versículo 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese es otro versículo que de pronto se nos cae o se nos pierde o lo vemos muy livianamente. ¿Saben qué hacía mi mamá con nosotros todos los miércoles? Todos los miércoles en la noche mi mamá nos sentaba a tener una clase de ética. En otras palabras, odiábamos los miércoles en la noche. Nos sentaba, ponía 3 tenedores, 3 cuchillos, 3 cucharas, 7 platos, un montón de vasos para explicarnos qué tenedor era cuál, qué cuchillo era cuál, qué cuchara era cuál, qué vaso era cuál, qué copa era cuál, qué plato era cuál y todos. Y nos explicaba: cuando comes la comida va a la boca, no la boca a la comida. Cuando tomas agua, tú tomas normal, no se tiene que escuchar. Y obviamente todos. Y no solo éramos nosotros 5, sino que siempre teníamos a nuestros amigos y mi mamá aprovechaba y le enseñaba a todos. Y yo decía: ma, who cares? ¿A quién le importa? Pero mi mamá, wow, Dios sabe que la amo con todo mi corazón y es una mujer de fe y de visión. Ella nos sentaba y nos decía: es que ustedes van a comer con reyes. Y decía: y sobre mi cadáver a un hijo mío lo miran mal por no saber comer. Pero lo que ella estaba poniendo dentro de nosotros era excelencia hasta en eso. Excelencia hasta en eso. A tal punto que hasta el día de hoy tengo un shock cultural cuando veo a mis hermanos colombianos desayunar huevo con cuchara. Pero ya aprendí que no es mala ocasión, es cultura. Si tú desayunas con cuchara, quédate, te vamos a bautizar, te vamos a ministrar. Dios tiene grandes planes para ti. El huevo es con tenedor y cuchillo. Con el dedo. Con la arepa. Ya me di cuenta, vamos a ministrar a todos los que hoy se vinieron de amarillo. Pero miren lo que dice la palabra. Eso no se está tirando por tirar. Y me lleva al último punto que quiero que toquemos. La excelencia, escucha esto, iglesia, se encuentra en los detalles. La excelencia se encuentra en los detalles. Es más, he visto matrimonios morir por falta de detallitos. La excelencia se encuentra en los detalles. Estos sátrapas agarraron la vida de Daniel y la desmenuzaron para encontrar algo y no encontraron nada. Si fuéramos a desmenuzar tu vida, ¿qué encontraríamos? ¿Con qué nos encontraríamos? ¿Qué te tocaría decir? No, déjame te explico. No me expliques nada. Esta mañana tiré este dicho y lo asesiné. Y creo que me va a volver a salir mal porque ya se me olvidó. No aclares porque oscureces. Ya voy a decir: no aclares que ya estás oscuro. Todo mal con los dichos en español. Pero ¿qué saldría de tu vida? ¿Cuáles son los detalles de tu vida? ¿Cuáles son los detalles de tu intimidad? ¿Cuáles son los detalles de tu relación con Dios? ¿Cuáles son los detalles de tu vida profesional? ¿Cuáles son los detalles de tu matrimonio, de tu relación con tus hijos? Dios es un Dios de detalles. A tal punto que le dice a Abraham: mira la arena. Eso es un detalle.
cada granito de arena. Le dice, mira las estrellas. Eso es un detalle. Con un universo lleno de estrellas, eso es un detalle. ¿Cómo están los detalles de tu vida? Y por causa de tiempo no lo voy a leer, pero en Segunda de Crónicas, y es más, te invito a que lo leas cuando llegues a casa, porque seguramente no te acuerdas la última vez que leíste Primera o Segunda de Crónicas. Entonces hazlo. Pero en Segunda de Crónicas, y si no sabes dónde queda en el Antiguo Testamento, al ladito de Reyes, Segunda de Crónicas capítulo 9, vemos que entra una persona muy importante en la escena. Y es más, esta persona no tiene mucho contexto histórico, pero hasta el día de hoy se sabe quién es. En inglés es The Queen of Sheba, en español la reina de Saba. Sabá. Ya me iba a poner a hablar en francés. Saba, ¿ve? Hasta ahí, no sé más. Pero, ¿qué sucede? Esta señora venía de una región que hoy por hoy es Etiopía. ¿Cómo se dice Etiopía? Etiopía, esa no me iba a salir. ¿Sabes a cuánto queda Etiopía de Jerusalén? Guaraná. Acá tengo una hermana venezolana que dice Naguará. That's far. Eso es lejos. Y no es como hoy que la reina puede decir, saquen mi jet, vamos. Se tenía que ir caminando. Y ella no iba caminando obviamente porque es una reina, pero iba encima de un camello. ¿Y el camello cómo iba? Caminando. Y no sé si alguna vez has montado o visto un camello. Son incómodos. Es uno de los únicos animales con 4 patas que caminan mal. Te lo explico. Caminan con los 2 pies de la derecha y los 2 de la izquierda. No como un caballo que mueve el pie delante de la derecha y el izquierdo de atrás. No, estos hacen. Y si alguna vez tienes la oportunidad de montar un camello, te vas a dar cuenta que uno va, wow, es un camello. Y ella se mete a este viaje porque ha escuchado cosas del rey. Cuando tú eres excelente es imposible ignorarte. Y en el versículo del 1 al 4 vemos lo que sucede, que ella entra, trae preguntas muy difíciles y se da cuenta que wow, este hombre no solo es lo que he escuchado, sino que es más de lo que he escuchado. Y hay una traducción de la palabra de Dios, porque ella ahí empieza a describir qué es lo que le impactó del rey. Y hay una traducción de la palabra de Dios que dice que la manera que la mesa estaba puesta, eso es un detalle. Excelencia en los detalles. ¿Qué tenía que decir un rey poniendo una mesa bien? Ya era el más capo de todos. Pero eran los detalles. Los detalles le importaban. Los detalles de tu vida importan. A los jóvenes siempre les decía, ay, los detalles de tu estética importan. El desodorante es importante. Y hay que explicarle a los jóvenes, el desodorante no es perfume. El Axe fue diseñado para ir en tus axilas. No, nos vas a intoxicar. Y hace un par de años le decía a los muchachos, hey, te tienes que peinar. Que llegaban así. Hasta que me di cuenta que es una moda. Que hoy por hoy todos los muchachos de 13 a no sé, 20 años parecen llamas. ¿Han visto las llamas? Todos con el mismo peinadito. Y está bien, pero a ellos les va a pasar lo mismo que te pasó a ti. Cuando tú miras fotos de cuando tenías 18 años. Ay, Dios mío. Y seguro cuando tenías 18 te mirabas y decías, ¡fua, qué pinta! Es más, hice el ejercicio yo, saqué una foto de cuando yo tenía 18 años. ¡Qué desastre, Dios mío! Tenía el 7,
Si todavía tienes el 7, déjame ser la única voz que te ama. Ya pasó de moda. Tenía el 7 y no solo tenía el 7, sino que tenía acá el mechoncito rubio. Ey, ¿qué pasó ahí? A ver, vamos a desmenuzar la foto de ustedes de 18 años. Entonces tenía el mechoncito acá rubio. En esa época estaba de moda las camisetas pegadas, Armani Exchange, cuello en B. Que entre más profundo el cuello en B, más stylish. Un desastre. Pero ¿cuántas puertas no se te abren porque no cargas excelencia en la manera que portas lo que Dios te ha dado? Que cuidas. Uy, acá voy a dar palo duro, perdón, en mi iglesia. Pastor, su cuerpo es el templo, como para que se haga tatuajes. ¿Saben cuántas veces me ha tocado morderme la lengua? Es más, ya ni me muerdo la lengua, me muerdo los labios para adentro. Si este es el templo, cuídalo. No me voy a meter en detalles, porque sé que acá sí me meto en problemas. Pero uno de los pecados graves cuídalo. Cuídalo, sé excelente con los detalles de tu vida. Sé excelente. Sé excelente en tu manera de servir a tu esposa. Si ella te pide un vaso de agua, sé excelente, tráeselo bien. Sé excelente en tu manera de acostar a tus hijos en la noche. Sé excelente en la manera de despedirte. Sé excelente en la manera que llegas a tu trabajo. Yo sé, de pronto esto no es cultural para muchas personas, pero estás en Estados Unidos y la puntualidad es importante. Sé excelente. Siempre digo el mismo ejemplo porque lo creo con todo mi corazón. Si el andén da la vuelta larga, da la vuelta larga. Dejemos esa malicia indígena que no es que el pastor pasó por el pasto. No pases por el pasto. Da la vuelta. Da la vuelta. Que los detalles de tu vida marquen la diferencia. Y quiero ser muy claro con esto. Y es más, quiero hasta terminar con esto. No te desanimes, porque la perfección es inalcanzable. Porque si hoy estuviéramos hablando de perfección, te diría vete desanimado. Vámonos todos desanimados. Estamos hablando de excelencia. Y la excelencia no es perfección. Asegúrate que todos tus días se acaben y digas: wow, Dios, hoy le di todo. Hoy di todo lo que tenía para dar. Hoy di todo lo que tenía para dar en el trabajo. Di todo que tenía para dar cuando llegué a mi casa. Hoy di todo en los detalles de mi vida. Y obvio, ahí nos mete en otro tema que algún día vamos a tocar, que es el manejo de energía. Y no te pongas a pensar: uy, pastor, nueva era. No, estoy hablando de tu energía corporal, de tu energía física. Que si das 99% de tu energía en el trabajo, vas a llegar con nada a casa. Y te vas a dar cuenta que le das lo mejor de ti a personas que no te aman, personas que no te valoran, y le vas a dar lo que te sobra a las personas que más te necesitan. Sé excelente en los detalles. Pero para ser excelente en los detalles, tenemos que ser personas, hombres y mujeres de carácter. Y la única manera de ser un hombre y una mujer de carácter es saber dónde está tu identidad. Que tu identidad esté puesta, construida, cimentada en Cristo. Amén. Entonces, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que
seas hablando a cada uno de nuestros corazones. Y esto se lo compartí al primer servicio y lo siento tan fuerte en mi corazón, que hoy no es que tu vida va a cambiar, tu perspectiva va a cambiar. Siento tan fuerte en mi corazón que hoy Dios quiere cambiar perspectivas, que no es que necesitas un trabajo nuevo o un trabajo mejor, es que tú tienes que ser mejor en tu trabajo. No es que Dios te tiene que dar un barrio mejor, no, es que tú tienes que ser el mejor en ese barrio. Que Dios nos ha llamado a ser excelentes. Que Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Que hoy es el día en el que mueren las excusas. Si Daniel, siendo esclavo, siendo prisionero, marcó la diferencia solo con ser alguien que sabía sobre qué estaba su identidad y era un hombre de carácter, haciéndolo un hombre excelente, tú y yo tenemos esa misma oportunidad. Tú sabes dónde estás con tus ojos cerrados. Si tú sabes que esto es para ti, te invito a que pongas esas áreas en las manos de Dios. De pronto el área que necesita excelencia en tu vida es tu matrimonio. Ya te acostumbraste a que esa persona siempre está ahí. Seamos excelentes. De pronto es con tus hijos. Seamos excelentes. De pronto es tu trabajo, seamos excelentes. De pronto es en la pureza que Dios ha llamado a que tengas, en la santidad que Dios ha llamado a que tengas, que solo porque tienes cierta edad no significa que estás por encima de. No, Dios te ha llamado a ser santo, Dios te ha llamado a ser puro, Dios te ha llamado a obedecer. Que tú y yo fuimos diseñados para ser excelentes. Entonces, ¿por qué no le dices ahí en tu corazón? Dile: Señor, yo quiero ser excelente. Dile: cambia mi perspectiva. Cambia mi perspectiva. Que muchas veces somos mediocres porque no valoramos lo que estamos haciendo, o no le vemos el propósito detrás de lo que estamos haciendo. Pero Dios le da propósito a todo, porque su palabra dice que Él usa todo, no algunas cosas. Dios usa todo. Y si Dios puede usar eso que es poquito o pequeño en tu vida, déjame decirte algo, eso tiene propósito. Y si eso tiene propósito, eso merece excelencia.